Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por supuesto voy a predicar sobre la templanza, es el último. Amén. Pueden sentarse. Si me disculpan porque estuve un poco malito, pero no quise irme, y lo peor que tengo que viajar a hacer obra misionera y no me había dado todo este tiempo gripe y me fue a dar el domingo. Alguien me abrazó con gripe, perdón, y me la pasó. Y yo decía, no hombre, a mí no me va a dar. Y siempre me dio. El Señor reprende esos virus, ¿verdad? El tema dominio propio o templanza es igual. Ya conocemos, hermanos, la historia de los jóvenes hebreos en Daniel capítulo 1. Desde el versículo 11 al 21 está la historia. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó la ciudad donde vivían. El rey les ordenó a sus soldados que capturaran a varios jóvenes y los llevaran a vivir en Babilonia. Los muchachos debían ser muy inteligentes, porque serían entrenados para servir al rey, y Daniel era uno de ellos. El rey les dijo que solo debían comer de la comida preparada en la cocina real, la comida del rey. Esa era la mejor comida. Esto alegró a Daniel y a sus compañeros. Pero existía un problema. Esa comida era ofrecida a dioses falsos antes de ser servida. Y Daniel y los otros muchachos solo adoraban al Dios verdadero. Y uno de sus mandamientos de ese Dios verdadero era que no debían comer nada que había sido ofrecido a dioses falsos. Si comían, ellos sentían que pecaban contra Dios. La comida se veía deliciosa, era un manjar, comida de rey. Pero unánimes decidieron no comer aquella comida. Y le pidieron al carcelero que, por favor, en lugar de esa comida, que les dieran solo frutas, vegetales y agua que no había sido ofrecida a dioses falsos. El cocinero tenía miedo al principio porque se los habían encargado para que ellos estuvieran bien fortalecidos y con buena nutrición, pero accedió a la petición de aquellos jóvenes hebreos. Y al cabo de 10 días, Daniel y sus amigos habían comido solo frutas y vegetales y habían bebido agua. Estaban más fuertes y saludables que los que comieron la comida del rey. Esta es la historia que está en Daniel capítulo 1. Dios también les dio conocimiento e inteligencia a estos muchachos. Y ellos se distinguieron entre los demás por la sabiduría que tenían de lo alto. Hermanos míos, el dominio propio que tuvo Daniel y sus amigos fue una muralla que los protegió para no pecar contra Dios. El dominio propio les dio la fuerza para no comer la comida del rey, aunque era deliciosa. Y por eso Dios los bendijo. Dios hará lo mismo con nosotros cuando ejercitamos el dominio propio
con la ayuda del Espíritu Santo, o la templanza, como dice esta versión Reina Valera. Por eso hoy les hablaré del dominio propio o la templanza. Dominio propio o templanza se traduce del griego ekkrateia. El término bíblico se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y también controlar nuestras emociones. No es fácil. Y por eso es que aquí se presenta como parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Controlar, dije, nuestros impulsos y nuestras emociones. Y es por esto que en ocasiones algunas traducciones le llaman al dominio propio la reina de las virtudes, ya que nos permite tener un control de nosotros mismos. Y eso, vuelvo a repetir, no es fácil. Como seres humanos, Cristo, somos incapaces de someter nuestra voluntad a las cosas buenas. El ser humano siempre tiende hacia las cosas malas. Ahora bien, ¿por qué sucede eso? Porque el pecado domina a nuestra sociedad. Sin embargo, por la obra del Espíritu Santo se nos otorga esta preciosa virtud a todo aquel que se esfuerza por desarrollarla en su vida. Y esto nos ayudará a mantener nuestras bajas pasiones, nuestros deseos y aún nuestro temperamento bajo control. Por eso el apóstol Pablo exhortaba constantemente a controlar nuestra vida, abandonando todos nuestros antiguos costumbres pecaminosos y no dejarnos gobernar por ellas. Vinimos acostumbrados a vivir una vida desenfrenada en el mundo, y ahora que el Señor nos ha perdonado y nos ha alcanzado, tenemos que luchar por ser personas diferentes. Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses en el capítulo 3, versículos 5 al 8. Hagan morir lo terrenal en ustedes, tales como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso les decía el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, que tenían que abandonar todo eso. En otras palabras, que murieran estas cosas de sus vidas, que desaparecieran completamente. Y uno de los mayores desafíos, hermanos, de nosotros, los seres humanos, es controlarnos a nosotros mismos. Cómo cuesta eso, ¿verdad? No podemos controlar a nadie que está a nuestro alrededor, y mucho menos a nosotros mismos. De allí que Platón, el gran filósofo griego, dijo una vez que la primer gran victoria es conquistarse a uno mismo. Y tenía razón. Y Pablo entendió que a pesar de su libertad en Cristo, debía tener su mente y su cuerpo en servidumbre y en control completo. Escribiendo en 1 Corintios, a la iglesia de Corinto, en el capítulo 6, versículo 12, dice así en la versión internacional, la nueva versión internacional: todo me está permitido, pero no todo es para mí, para mi bien. La Reina Valera dijera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Eso escribió el apóstol Pablo. Por ello, los cristianos debemos de luchar por controlar nuestra mente, controlar nuestro cuerpo y nuestro temperamento. Y esto para hacerlo agradable al Señor y no ceder a los antojos de la naturaleza pecaminosa. Si ustedes leen el capítulo 5 que leímos de Gálatas, están las obras de la carne antes de las obras del Espíritu. Pero el versículo 16 dice:
Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y miren los deseos de la carne desde el 17 en adelante. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y ahí va, en versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, se pueden ver. Son manifiestas las obras de la carne. Y él menciona algunas. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías. Me cansé, son más las obras de la carne que el fruto del Espíritu. Fíjense ustedes, y todavía él no termina, sino que dice, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podía seguir mencionando tantas vicios y mañas que nosotros aprendimos en el mundo, ¿verdad? Tanto descontrol que había en muchos de nosotros. Pero ahora Dios quiere que el fruto del Espíritu se vea en nosotros, reflejado. Y que esas 9 cualidades del fruto del Espíritu broten en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de tratar a nuestros semejantes. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los cristianos debemos de luchar por controlar nuestra mente, cuerpo y temperamento para hacerlo agradable al Señor y no ceder a los antojos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora que somos cristianos, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, pero también de dominio propio. Ahí dice 2 Timoteo 1:7. Pablo pone la fórmula perfecta en la vida cristiana. ¿Cuál es? Sabiendo las grandes vicisitudes que el cristiano enfrenta, él exhorta a Timoteo a tener coraje para enfrentar la vida. Amén. Tenemos que enfrentar la vida con convicción y coraje. Exhorta a Timoteo a echarle ganas. Dios nos ha otorgado poder, le dice, a través del Espíritu Santo. Y este es regulado por el amor que nos impulsa a ejercer la vida cristiana bajo actitudes correctas en nuestro comportamiento. Y oiga bien lo que le digo, no importa cuán dotada sea una persona de parte de Dios. No importa que tenga muchos dones. Nunca alcanzará su potencial máximo sin la autodisciplina. Dominio propio, templanza, es autodisciplina. El deseo de Dios, hermanos, es que alcancemos grandes promesas y explotemos al máximo la nueva vida que Él nos ha dado. Pero si somos indisciplinados, jamás lograremos alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y mucho menos Dios nos usará de la forma que Él quiere usarnos. Las influencias de este mundo pecaminoso, nuestra naturaleza carnal, nuestro temperamento, nuestros malos hábitos, son un estorbo para que nos desarrollemos en la viña del Señor como Dios quiere que lo hagamos. Si hay algo que estorba a un siervo, a una sierva de Dios, son todas estas cosas, problemas en su carácter. Y aparte de eso, no nos deja esas malas actitudes a enfocarnos en lo que debemos enfocarnos, que es el fruto agradable del Señor. Pablo compara la vida del cristiano a la del atleta, el cual por medio de su autodisciplina llega a ganar coronas en las competencias. No crean que los futbolistas
que van al mundial se la pasan una vida desordenada. Y el que vive una vida desordenada no triunfa. Ellos viven una vida disciplinada. Y ahora no solo son futbolistas, son atletas esos hombres. Y Pablo dice en 1 Corintios 9, 24 al 27, que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esto es verdad. Pablo compara la disciplina que se tiene en los deportes con la que debemos tener nosotros en la vida cristiana. Mire, le voy a leer todo el párrafo del 24 al 27. ¿No saben ustedes que los que corren en el estadio, dice Pablo, 1 Corintios 9, 24, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Está hablando de maratón, ¿verdad? Uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros vamos tras una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hablando de la autodisciplina cristiana, de echarle ganas, hermano. Ya dejemos de ser niños llorones en el caminar cristiano, quejándonos de todo y poniendo pretextos para no servir al Señor. Tenemos que madurar y ser gente adulta. En los deportes, los competidores se abstienen de muchas cosas. No comen cualquier cosa, no se desvelan, no pueden practicar drogas o alcohol y se someten a ejercicios constantes y de manera disciplinada con tal de ganar una corona corruptible. Ahora el cristiano, hermano, tiene que ser autodisciplinado en su vida espiritual, en su tiempo devocional, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, en el servicio a Dios. De esta manera nos vamos a mantener fuertes en la fe, creciendo siempre espiritualmente en la vida cristiana. Por ejemplo, la Biblia habla de ser sobrio. O sea, esto quiere decir ser templado o ser moderado, ser sobrio. 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. 2 Pedro 1:4 al 8, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ustedes también pongan toda diligencia. Por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos manda a ser disciplinados, a ser sobrios, templados, como dijera ahí la Reina Valera, la templanza. Otro sinónimo de dominio propio es ser disciplinado. Y ya les leí 1 Corintios 9, 24. Los que corren en el estadio se abstienen de muchas cosas y hacen mucho ejercicio con tal de llegar en forma para ganar la corona. Tercero, saber controlar el cuerpo y vivir de manera santa. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5 dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios.
También el dominio propio es ser prudente en el uso de las palabras. En otras palabras, saber domar la lengua. ¿Sabe usted que este pedacito de carne sin hueso, no cualquiera la doma? El apóstol en el Nuevo Testamento es Santiago el que lo pone, ¿verdad? El ejemplo. Dice que con un pequeño timón podemos guiar y controlar a una grande nave. Amén. Pero la lengua es difícil de controlar. Ahí dice el apóstol, el escritor Santiago. Tan pequeña es en el cuerpo, pero enciende grandes fuegos. Provoca guerras e inflama hasta el mismo infierno. Y Proverbios capítulo 17, versículo 27 dice: el que es entendido refrene sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. De manera que ser prudente eso es dominio propio. Saber hablar cuando tenemos que hablar y mordernos la lengua cuando tenemos que mordernos la lengua. No ser impulsivos. Hablar primero y pensar después, como somos muchos de nosotros. No, el dominio propio es pensar primero en lo que vamos a hablar y después hablar. También un sinónimo de dominio propio es mantener el sano juicio. No debemos pues, dice 1 Tesalonicenses 5:6, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio, alertas. También es pasar por alto el insulto o las ofensas. Mire lo que dice Proverbios 12:16. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Qué proverbio es tan tremendo, ¿verdad? Entonces, es como que dijera, en otras palabras, aquel que es fosforito es necio, ¿verdad? Aquel que se enoja rápido. Pero el sabio, el prudente, ese no se enoja tan fácilmente. Y también, dominio propio es apartarse de los deseos pecaminosos. 1 Pedro 2:11 dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. También quiero hablarles en esta hora cómo podemos crecer en el área del dominio propio. Ya entendimos qué es el dominio propio. Es controlarnos a nosotros mismos, nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestra lengua. Aleluya. Todo nuestro ser, nuestra forma de actuar. Pero ¿cómo podemos crecer en el área del dominio propio? Número 1, llenándonos cada día más del Espíritu Santo. Si intentamos vencer los deseos carnales por nuestras propias fuerzas, será una carga muy pesada. Y tarde o temprano usted y yo terminaremos desanimados. Así es que pidamos la ayuda del bendito Espíritu Santo. Al fin y al cabo, es el fruto del bendito Espíritu Santo, el dominio propio y la templanza. Si buscamos a Dios cada día y tenemos al Espíritu Santo como nuestra guía y compañero, entonces veremos cambios reales en nuestra vida y Dios nos dará la victoria. Así que les digo, dice Gálatas 5:16, se los vuelvo a repetir: vivan por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Recordemos, 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para lograr tener más dominio propio, necesitamos desearlo y esforzarnos para practicarlo. Este es el último mensaje y mi esposa quería contar una experiencia que tuvo sobre esto.
¿Quieres decirlo tú o lo digo yo? Yo puedo contarlo no tan bien como tú. Tú lo dices. Me estaba acordando, mis hermanos, de la experiencia bonita que yo tuve. Y yo creo de que ya lo he contado algunas veces, pero algunos tal vez no lo han escuchado. Y es muy importante, mis hermanos. Yo espero que al contarlo les ayude a ustedes como me ha ayudado a mí. Hace como 20 años, un poquito más, me desperté a las 3 de la mañana y me tiré. No me fui afuera a orar, sino que ahí mismo, porque no pude, me tiré de la cama y me puse a orar. Y lo primero que se me vino a la mente fue preguntarle al Señor, ¿por qué es tan difícil tener el fruto del Espíritu? Inmediatamente, mis hermanos, fue algo para mí extraordinario, porque inmediatamente una voz me dijo, ¿tienes el Espíritu Santo? Y yo me quedé un ratito callada, pero le digo, sí, Padre, le dije, usted sabe que lo tengo. Me dijo, entonces tienes el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es el Espíritu Santo. Y entonces se me vino otra pregunta y le dije, entonces, ¿por qué es tan difícil que se manifieste el fruto del Espíritu en los cristianos? Y me dijo, porque mi pueblo viene acostumbrado del mundo. Mire qué tremendo. Practicamos lo que vemos en el mundo, lo que venimos acostumbrados. Pero me dijo el Señor, practica el fruto. Y entonces yo dije, al practicar el fruto del Espíritu, entonces se nos va a hacer, ¿qué? Fácil. Si yo no tengo amor para alguien, yo tengo que acercarme a esa persona y decirle algo, aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo quiera, el Espíritu Santo va a hacer la obra en uno. Si yo no puedo dar algo, yo tengo que ir a alguien y dárselo. Y después todo se va a ir haciendo más fácil, mis hermanos. Y esto es todo. Y les aconsejo, practiquemos el fruto del Espíritu. Dije que tenemos que desearlo y esforzarnos por practicarlo cada día. La última pregunta, ¿cómo usar el dominio propio según la Biblia? La Biblia nos enseña a usar el dominio propio en áreas específicas. Y les voy a mencionar algunas nada más. Quiero decirle que yo todavía estoy luchando con algunas de ellas. ¿Sí? Por ejemplo, en la disciplina de hacer ejercicio físico. Me puse a hacer ejercicio físico hace como 1 año y medio, 2 años, rebajé 25 libras. Y después me puse a celebrar por haber rebajado y reboté 30. Y es que eso hay que hacerlo siempre, porque si uno deja de hacer y se pone a comer de nuevo, vuelve a rebotar, ¿verdad? Se necesita disciplina. Perdón, Señor, porque me falta esforzarme en esa área. Número 1, el dominio propio es tan importante para resistir la tentación. Señores, el diablo estará y el mundo tentándonos a cada momento, a cada instante, en todo lugar. Tentaciones es lo que sobra. Y entonces necesitamos tanto ese dominio propio para no ceder a la tentación. Y yo no voy a hablar tanto, les voy a leer textos de la Biblia, que la Biblia sea el que les hable. 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación
que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, acuérdense, Dios es fiel. Y Él no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y esa salida, esa forma de resistir, es el dominio propio dado por el Espíritu Santo. Dominarse. Aunque usted sea tentado, tenga deseo de pecar, decir, no porque yo temo a Dios. Si no, recuérdese a José en Egipto, con la mujer de Potifar. José es un ejemplo de dominio propio, que no voy a contar la historia porque ustedes ya la saben y aparte no tengo tanto tiempo. Pero Dios nos ayuda a esperar por la salida que Él nos dará para resistir toda tentación. ¿Qué nos corresponde hacer? Esperar, bien atentos con fe y aferrándonos al Señor, y Él nos dará la fuerza para resistir toda clase de tentación. Porque nuestro cuerpo, nuestra carne es como un imán para las tentaciones. Y hay tentaciones que no son fáciles de vencer. Pero que el bendito Espíritu Santo nos ayude con este atributo del dominio propio en nuestra vida. También el dominio propio nos ayuda para controlar nuestro carácter. Dice Proverbios 25-28, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Aquel que no tiene dominio propio, quiere decir el proverbio, es como una ciudad sin defensa. El dominio propio nos ayuda a controlarnos a nosotros mismos y a no dejarnos llevar por nuestros impulsos, nuestros arrebatos. En lugar de reaccionar de inmediato, tomamos tiempo para analizar la situación, intentando ver la perspectiva de Dios y la de la otra persona, por supuesto. También el dominio propio nos ayuda para vigilar nuestras emociones. Dice Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Ustedes pueden enojarse, pero lo que no tienen permitido es pecar. Te lo digo como dice la Reina Valera. Airaos, pero no pequéis. Efesios 4, 26 y 27. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nueva versión internacional dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni den cabida al diablo. Reina Valera dice, ni den lugar al diablo. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarse. Nuestras emociones pueden jugarnos una mala pasada si les damos rienda suelta. Y el diablo se aprovecha de eso, gente de Dios. Mantengamos nuestras emociones bajo el dominio del Señor. Llevemos nuestras frustraciones ante Él. Pidámosle que nos ayude a recibir su paz en medio de la situación que estamos enfrentando, para que podamos actuar conforme a su voluntad. Otra cosa que nos ayuda el dominio propio es para cuidar nuestras palabras. El que mucho habla, mucho yerra. Y el que es sabio refrena su lengua. Proverbios 10:19. Si alguien se cree religioso, Santiago 1:26, pero no le pone freno a la lengua, entonces está engañando a sí mismo. Y su creencia o su religión no sirve para nada. Eso dice Santiago 1:26. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua, sigue diciendo Santiago 3:7 al 10. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendicimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas. Esas personas que fueron creadas a imagen de Dios. Muchas veces de una misma boca salen bendición, pero también sale maldición. Entonces Santiago
nos dice ahora, Santiago capítulo 3, versículo 10, como abriendo su corazón, como con un grito de desespero: hermanos míos, esto no debe ser así. Es importante vigilar que nuestras palabras sirvan para edificar, para bendecir a todos los que estén a nuestro alrededor. Así sea, que el Señor nos use poderosamente. El dominio propio también sirve para llevar una vida sexual íntegra, no desenfrenada. 1 Corintios 7, 5 dice: no se nieguen el uno al otro, aconsejando a los esposos, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Y luego sigue hablando en el versículo 8 al 9 de 1 Corintios 7: a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, si no tienen dominio propio, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Sea cual sea nuestro estado civil, la Biblia nos indica cómo llevar una vida sexual sana, una vida guiada por Dios. Son muchas las tentaciones sexuales que se nos presentan en la vida, y el dominio propio que viene de Dios nos ayuda a permanecer fieles, honrando a Dios en primer lugar. Y aquí viene mi mayor problema. El dominio propio ayuda para moderar la ingesta de comida y de bebidas. Se lo traduzco: para moderar el peso. Ayúdame, Señor. Pude no ponerlo, pero tenía que ponerlo, porque eso es dominio propio también. Eso es ser disciplinado. Por tanto, dice 1 Pedro 4, 1 al 3: ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. No te juntes, Proverbios 23, 20, no te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que son comelones de carne. ¡Ay! Ni con los que son glotones y borrachos. Por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. Proverbios 23, 20. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Proverbios 23, 2. Ese es dominio propio. Tan rico que es comer, ¿verdad, hermano? Y principalmente un ribeye steak ahí bien asadito, ¿verdad? Que hasta exprime grasita. Como seres humanos necesitamos comer comida y beber agua para sobrevivir. Claro que sí. Pero en la sociedad moderna, en muchas ocasiones se come y se bebe por placer y de forma descontrolada. Y eso no agrada a Dios. Amén. Tenemos que hacerlo disciplinadamente. También hay personas que usan la comida y la bebida como escape emocional. Caen en depresión, caen en estrés y les da por comer y comer y comer y comer. Un escape emocional. Pero debemos aprender a llevar nuestras necesidades emocionales ante Dios y pedirles que nos ayude a tener una relación sana con la comida y la bebida. Dios me ayude a mí.
20 libras por lo menos tenemos que bajar, hermano Marden. Este año. Lo que pasa es que a él le pasó igual a mí, tiene el mismo problema. Bajó como 30 libras y rebotó 50. Yo lo vi delgado. Fue el año pasado, hace 2 años, ¿no? 2 años. Él me comprende. 55, aleluya. Dios nos ayude a tener una relación sana con la comida y la bebida. Termino. Amigos y hermanos, el dominio propio nos ayuda en estas y en muchas otras áreas de la vida. Permitamos que el bendito Espíritu Santo nos llene cada día más y vivamos vidas victoriosas para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a ser disciplinados, a tener dominio propio, a ser gente templada y sobria, que siga para adelante y nunca para atrás. Nunca claudicar, sino que seguir adelante con la ayuda del Señor. Así sea, Padre. Amén. Estemos de pie, por favor. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor o aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, este es el tiempo de hacerlo. Sin recibir al Señor no podrá recibir el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, tu carácter no podrá ser moldeado. Solo el Espíritu Santo es el que puede ayudarnos a ser mejores personas cada día, a ser personas diferentes. Y ya como dije al principio, el que tiene estas 9 características del fruto del Espíritu tiene un carácter perfecto. Pero cuesta tener las 9 virtudes. Cuesta. Y les prediqué este sermón, les vuelvo a repetir lo que les dije al principio, porque nosotros somos iglesias pentecostales, que creemos en el bautismo del Espíritu Santo y en los dones del Espíritu. Pero la mayoría de las iglesias pentecostales están pidiendo dones espirituales, profecía, hablar lengua, todo eso, y eso es bueno. Y el Espíritu lo da a quien quiera. Sí. Bendito Espíritu Santo. Pero eso no es lo más importante que Dios quiere en nosotros. Lo que Dios quiere en nosotros como personas es el fruto del Espíritu. Porque si usted no tiene el fruto del Espíritu, aunque tenga dones, los va a ejercitar mal. Mal. Y en aquel día me dirán, dice el Señor, en aquel día me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y Él les dirá, no los conozco, malditos al fuego eterno. Así es que tenemos que tener cuidado. Primero pidamos el fruto en nuestra vida y después los dones van a venir como el Espíritu Santo quiera darlo. Y Dios lo va a usar de una manera linda, porque un hombre con dones espirituales, pero con el fruto del Espíritu en su vida, hace un trabajo lindo, hermano. Todo lo que hace guiado por el amor. Y el Espíritu Santo lo usa poderosamente. Y Dios me hizo entender esto cuando yo era jovencito en mi iglesia. Porque veía a la hermana Juanita, Chanita, que no voy a decir el nombre. Si mencioné algún nombre suyo ahorita, pues perdónenme, no es por usted. Profetizar en la iglesia. Pasar a contar visiones hermosas que veía. Hacía esto y lo otro, pero su vida dejaba mucho que desear. Sabía que era una de las más chismosas de aquel lugar. Porque uno se da cuenta de todo. Y le preguntaba al Señor, ¿qué pasa, Señor? Una vez yo ya estaba aquí, ya era pastor. Llegué a mi iglesia donde yo me había criado, donde yo me crié.
Me senté en la primera banca con mi papá y llegó una mujer ahí que decía que era profeta. Era de otra organización, pero que ella andaba de iglesia en iglesia según profetizando. Y el pastor le dio el tiempo. Y ella le dijo, no quiero un tiempo ahora, démelo al final. Y el pastor flojo le accedió. Después lo regañé yo al pastor, ¿verdad? Le dio el tiempo al final y se puso a profetizarle a todos, uno por uno. Se tardó como 2 horas ahí, orando uno por uno. Pero yo estaba sentado junto a mi papá en adelante y solo a nosotros no nos profetizó. Y yo le pregunté a mi papá, ¿y qué es lo que pasa con esta mujer? ¿Por qué a nosotros nos ignoró? Y me dice, es que yo conozco su vida. Yo conozco su vida y deja mucho que desear. Ahorita así como la ves, ella anda absoluta, así de iglesia en iglesia, no pertenece a ninguna iglesia, el marido la dejó y parece que anda en relaciones no buenas. Y entonces por eso no vino a profetizarme a mí. Y ni a mí tampoco, yo no la conocía, pues, pero ni a mí tampoco. Se imaginó de que después yo agarré al pastor y le pegué una regañada. Le dije, no tiene que darle a cualquier gente que usted no conozca que ande manoseando a la gente de la iglesia. Usted es el pastor, usted es el que vela por las iglesias, por la iglesia. Y me dijo el pastor, perdóneme, pastor, pero es que, pues como dice que es profeta, Dios nos ayude con esto del fruto del Espíritu. Amén. Porque yo puedo predicar bonito aún, cantar bonito, pero si los frutos que demuestro son frutos de la carne y no del Espíritu, entonces de nada me sirve. Y es de lo que decía Pablo, habiendo sido yo heraldo para muchos, venga yo a ser descalificado al final. Y él vivía en esa autodisciplina, en ese temor constante de llegar hasta el final, pelear bien la carrera y lo logró, hermano. Ya para morirse le escribió a Timoteo, su hijo en la fe, he peleado la buena batalla. Yo ya estoy para ser sacrificado, pero he peleado la batalla, he guardado la fe también. No cualquier hombre habla así. Y estoy seguro que me espera una corona incorruptible de gloria. Llegar así es bonito al final de la vida. Su cabeza corrió por el piso cuando se la cortaron. Fue sacrificado, pero Dios lo estaba esperando, el Señor, con los brazos abiertos. Dios nos ayude. Vamos a orar por los enfermos. Pase, hermana Manuela. Y si algún otro está enfermo, una enfermedad que está luchando por algún tiempo, pase aquí al frente. En esta ocasión por los enfermos. Ahí se va a llevar esta gripe también. Se va a ir. Vamos a orar por Tania también, que sigue en el hospital. Para los que no saben, Tania es la hija de la hermana Mónica. Ella estuvo un tiempo aquí con nosotros. Aquí le celebramos los 15 años, pero se descarrió. Se salió de la iglesia, se fue para el mundo y ahora le dan 1 año de vida, creo que le dan, ¿verdad? 1 año de vida nada más. Y este año de vida solo en el hospital casi pasa Tania. Pero Dios puede hacer un milagro, si lo creemos. Que Dios honre su fe, hermana Mónica. Amén. Y nos unimos a su fe de que Dios va a hacer algo especial. Oramos, extiende su mano hacia aquí, por favor. Oramos por nuestra hermana Manuela. Ella siente un malestar en todo su cuerpo y le han hecho examen de toda clase, pero el doctor dice que todo está bien.
Amén. Así es que hoy desaparezca ese dolor de cuerpo y ese desánimo y amén, y ese cansancio en su vida. Declárenlo así en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que la unjan con aceite. Yo ahora, Señor, aleluya, juntamente con tu iglesia, aleluya, tus siervos y tus siervas, oramos por la salud, Señor, de tu hija. Y en el nombre del Señor, poder del Espíritu Santo fluya sobre este cuerpo ahora, aleluya, y toda dolencia se va de este cuerpo, en el nombre de Jesús, se va de este cuerpo ahora. Toda dolencia, Señor, todo síntoma raro en este cuerpo, Señor, desaparece ahora. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo haces en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, declaramos sanidad sobre la vida de tu hija en esta hora, en el nombre de Jesús. Así sea, Padre. Así sea, Padre. Así sea, Padre. Así sea, Padre. Así sea. Usted también quiere oración, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por tu hija, Señor. Declaramos sanidad sobre su vida, Padre mío. Poder del Espíritu Santo se lleve toda dolencia, toda enfermedad de este cuerpo. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Yo declaro también tu palabra, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por Tania, Señor. Está en el hospital ahorita, Tania. Allá, Señor, una palabra tuya basta, Dios mío, para que ella sea sana. En el nombre de Jesús, oramos por su vida, Señor. Restaura la vida de esta joven, Padre. Restáurala y sánala también de su cuerpo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Me uno, Señor, a la fe de nuestra hermana Mónica. Y creemos que tú puedes hacer un milagro en la vida de Tania. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Nadie más. Gracias. Oro por todos los enfermos que están aquí ahora, Señor. Aleluya. Nube de sanidad sea sobre tu pueblo. 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 En el nombre de Jesús. Nube de sanidad sobre todos nosotros. Los que están enfermitos en sus casas, allá donde estén, Señor, ahí los bendecimos y declaramos sanidad. Aleluya, aleluya, declaramos sanidad. Porque una palabra tuya basta para que seamos sanos. Aleluya, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, cubre a tu iglesia con sanidad. Amén, así sea. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, que lo hiciste. Gracias, Jesús, que lo hiciste. Gracias que lo hiciste.